En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. A esta hora en La Ventana lo habitual es que aparezca Nieves con Costrina con ese repaso tan particular que hace de la historia en Acontece, que no es poco. Y para estos días de Semana Santa en los que Nieves está descansando, hemos pensado que estaría bien recuperar algunas de las curiosidades históricas que Nieves ha ido contando. Por ejemplo, un día como hoy, lunes, Semana Santa, no es raro que nos preguntemos por qué cae estas fechas, por qué cae esta Semana Santa en estos días, ¿no? ¿Por qué cambia? ¿Entre qué fechas concretas puede caer? Pues esa pregunta también se la hicimos a Nieves en su momento y esto fue lo que nos contó. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Se mueve exactamente entre el 22 de marzo, como muy pronto, y el 25 de abril, como muy tarde. No hay otra posibilidad. Por eso hay tanta diferencia a la hora de que se presente una Semana Santa con buenas temperaturas en abril o que te peles de frío en marzo, ¿no? Y eso es porque en el calendario litúrgico manda la luna, no el sol. Nos tenemos que ir 20 siglos atrás para empezar a tirar de este hilo. Nos situamos en el siglo I, año 33. Día 14 del mes de Nisan, según el calendario hebreo. Bueno, ese día los judíos se preparaban para celebrar la Pascua. Y lo que conmemora la Pascua judía es la huida de Egipto. Ese día del año 33 no existían los cristianos. Todos eran judíos, todos. Sin embargo, ese día, ese 14 de Nisan del año 33, ocurrió algo que provocó una bronca interna en el partido. Una bronca gordísima. Los judíos se cargaron a un judío. Sí, era Jesús. A partir de que los judíos se cargan a este judío, empiezan las broncas intestinas y una parte de judíos deja de conmemorar en el día de la Pascua la huida de Egipto. Es decir, el día de la fiesta es el mismo, pero con dos recuerdos distintos. Ese día del mes de Nisan, esa celebración pascual, era siempre el día de la primera luna llena de primavera. El día 14 del mes de Nisan siempre coincide con la primera luna llena de primavera. Y esa noche todos celebraban la Pascua, pero los malos rollos entre los judíos fueron a peor y ahí se produce la escisión. Los cristianos se separan de la empresa matriz y fundan la filial cristiana. El mosqueo entre ellos es tal que incluso se llegan a cabrear mucho solo por el hecho de compartir el día de celebración. No querían compartir eso, estaban a cara de perro. Hasta que llegamos al año 100 y pico, en el que un obispo de Roma, que dicen que se llamaba Víctor, muy mosqueado con este asunto, se sentó a cavilar y dice: ¿Qué fórmula busco yo para evitar que coincidamos? No queremos coincidir. Para que judíos y cristianos no celebraran el mismo día la Pascua. Y encuentra la siguiente solución. La Pascua cristiana tenía que caer sí o sí en domingo. Sí. Ya no se celebraría más el día que lo celebraran los judíos. Tenía que ser en domingo. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Por tanto, tenía que ser en domingo, pero seguro que algún oyente se está preguntando: ¿y qué pasa si la Pascua judía, es decir, el día 14 de ese mes Nisan, cae también en domingo? Volverían a coincidir. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues Nieves también tuvo la respuesta. Eso había que solucionarlo también. Juntos, nunca. Al prójimo ni agua. Pero entonces llegamos al año 325, en el que los cristianos afinan los cálculos durante el primer concilio que celebraron, esa primera gran asamblea que organizó el alto mando cristiano. Ahí quedaron sentadas las bases del Domingo de Resurrección. Se tomó la decisión que nos sitúa desde entonces cada año en el calendario la Semana Santa desde hace 1697 años. Aquella primera asamblea cristiana decidió que los judíos se quedaran con su fiesta el día de la primera luna llena de primavera. Y los cristianos dijeron: nuestra festividad caerá siempre en domingo, en el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera.
Pueden estar muy cercanas, pero nunca coinciden. Por eso, repito, lo más pronto que puede producirse la Semana Santa es el 22 de marzo y lo más tarde, el último día posible, es el 25 de abril. Esta Semana Santa no tan tardía no la vamos a ver hasta 2038. 2038, Semana Santa caerá el 25 de abril, apuntado queda. Ya veremos dónde estamos nosotros entonces. La cuestión es que más allá del calendario católico y de cuando caiga la Semana Santa, lo que es seguro es que hoy es 14 de abril y para cada fecha pues Nieves tiene una historia. En su momento eligió la historia de un emperador que tal día como hoy salió de España para convertirse también en emperador de México. El 14 de abril de 1864, Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador Francisco José I de Austria, cuñado de Sisi, emperatriz, pues este hombre partió camino de México desde su castillo-palacio en Trieste, en la costa del Adriático, porque resulta que 4 días antes había aceptado formalmente, oficialmente, el cargo de emperador de México. Por mucho que su hermano le decía: ¿dónde vas, chalao? ¿Qué pintas tú en México? No has dado palo en tu vida, eres un manirroto, tienes los ojos azules, doblas en altura a los mexicanos, chapurreas malamente español con un acento alemán que tienes que tirar para atrás, ¿no? Que eres archiduque de Austria, Max, le llamaban en casa Max, que no pegas en México ni con cola. Eso sí, este hombre vestido de emperador, con esa fina estampa centroeuropea, tan alto, tan rubio, estaba guapísimo, eso sí. Puede que Maximiliano tuviera buenas intenciones como emperador de México, puede que llegara dispuesto a trabajar, nadie lo discute, siempre en beneficio de su nuevo país, ¿no? Pero lo que mal empieza, mal acaba, y aquel sueño imperial se convirtió en una auténtica pesadilla republicana. Yo lo siento, pero voy a destripar el final de la película. El protagonista muere. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrado, él fue contándome entre dientes. Bueno, pues la idea fue del emperador de Francia, de Napoleón III. Y lo primero que se pregunta uno, efectivamente, es qué pinta un austriaco sentado en el trono imperial mexicano porque lo ha decidido un francés, ¿no? Está claro que detrás solo hay intereses económicos y políticos. Esto de buscar reyes o emperadores en los mercadillos de segunda mano, pues rara vez sale bien, ¿no? Pero bueno, no dejaban de intentarlo a falta de un rey, digamos, original, ¿no? En Suecia, por ejemplo, sí les salió bien. En Suecia encajaron a un antiguo oficial de Napoleón, republicano por cierto, como rey de Suecia. Oye, y ahí tienes a la dinastía actual, que se hacen los suecos pero se apellidan Bernadotte. Nosotros pillamos un rey también de saldo, Amadeo de Saboya, que era mejor que cualquier Borbón, pero bueno, que dimitió harto de España y los españoles porque dijo esto es absolutamente ingobernable, ¿no? Bueno, y también lo intentaron con Maximiliano. Pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Pues era un intento, digamos, que por lo menos sorprendente, por no decir otra cosa. Y duró, pues como se dice, lo que tenía que durar. Sobre todo porque eran tiempos convulsos en México, que había conseguido liberarse de los reyes cuando declararon su independencia de España en 1821. Cuando México se independizó de España, los mexicanos liberales con 2 dedos de frente se empeñaron en ser una república. Porque os recuerdo que hasta el momento de su independencia, su rey es que era el mismo que el nuestro. Si Fernando VII reinaba en España, también reinaba en todos sus territorios, y México era territorio español, ¿no? Y lo último que querían en México cuando se independizan de España es ver otro rey, y mucho menos retozando por las colinas de ahí de Chapultepec, ¿no? Pero estos eran los progresistas, porque los conservadores, apoyados por las monarquías europeas y el Papa, empeñados en que no, que México tenía que ser un imperio. Y así fue como en mitad de esta bronca
bronca política. Los imperialistas se pusieron a buscar una figura de planta aristocrática que aceptara semejante corona envenenada. Y fue Napoleón III, emperador francés, que estaba en plan ansioso expansionista y puso sus ojos sobre México, no para quedárselo, pero bueno, al menos sí para manejarlo, el que propuso al que podría ser un títere al que mover, ¿no? Su títere. Por eso propone como emperador a Maximiliano de Habsburgo, que estaba ocioso el hombre. Esta es la historia de un tipo que creció allí en la montaña. Soñaba con un taburete y con una canción desfasada. Él tan solo quería llegar, esnifar cactus y taconear. Nadie le dijo que quien gana pierde, que solo sirve aquel que tiene suerte y quiere volver a México DF. No salió bien por las circunstancias convulsas de México, pero también, y eso no lo pasaba Nieves por alto, por la poca experiencia que tenía Maximiliano, que era todo un personaje. Experiencia escasa, una experiencia de figurín en un par de cargos, porque hizo poco o nada, ¿no? En parte porque uno fue un cargo hecho a su medida, creado para su disfrute. Maximiliano fue ministro de Marina en un ministerio creado para él. Y el otro cargo fue el de virrey de Lombardía, que era territorio del Imperio Austriaco y bueno, estaba ahí mismo, pegado a Austria. Y aquí hay que decir algo en favor de Max, que no hizo nada porque su hermano no le dejó. Quiso reformar la Constitución de Lombardía para hacerla más liberal, quiso mejorar la administración, pero el emperador Francisco José le dijo que se dejara de idioteces modernas, ¿no? Y lo destituyó. En el Ministerio de la Marina no lo hizo mal, porque se volcó tanto en asuntos militares como científicos. Esto lo hizo bien, ¿no? Adaptó el ministerio a su gusto. Maximiliano era un aventurero, le flipaba toda la cosa del mar y la navegación, como a casi todos los reyes, ¿no? Y montó expediciones científicas. Una de sus expediciones fue la que introdujo, fíjate tú, la cocaína en Europa. Quiere volver a México DF. Quiere volver a México DF. Intelectualmente inquieto, sí, pero bueno, no era listo. Y un poco de ansia por mandar también tenía. Se supone que cuando uno forma parte de una dinastía real, a lo que aspira es a mandar en alguna parte, ¿no? Pero bueno, es que no siempre hay tronos para todos. Y encima Max había sido virrey de Lombardía un rato y lo habían destituido. Lo de emperador, para él, pues dijo, mira tú qué bien, ¿no? Como estupendo. Maximiliano moría y mataba por sus castillos, por sus lujos, por banquetes. Y además, otra cosa, estaba endeudado hasta las cejas porque siempre tiraba con pólvora ajena, ¿no? Se gastaba una pasta en coleccionismo, le encantaba coleccionar, mucha más pasta en un castillo blanco impresionante que hay en Trieste, con unos jardines alucinantes, que ahora ha quedado para visita turística, ¿no? Y que es de donde partió Maximiliano en barco camino de México aquel 14 de abril para tomar posesión de su imperio. Él tan solo quería llegar, beber del agua de la libertad. Pues queda claro que en el 14 de abril históricamente no ha sido buena fecha ni para reyes ni para emperadores. Mañana recuperaremos alguna de esas historias de la historia que nos trae a la ventana Nieves con Costrina. Quiere volver a México DF. De Oaxaca, las barriadas de Tijuana, Chihuahua, Monterrey, Cancún, Guadalajara, Pachuca, Cruz Azul, Toluca y Chiapas, y América es mi casa. Quiere volver a México DF. Quiere volver a México DF. Quiere volver a México DF. Quiere volver a México DF.